Es cuanto. A consideración del Pleno. En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, buen día. Nada más para ver si se puede expedir copia certificada. Gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré al señor secretario tomar la votación correspondiente. Preguntaría entonces de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto con el proyecto de resolución presentado aquí en esta sesión por el presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, consejero José Faz Mora. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas identificado con el número PCMF-10/2015, instaurado en contra del Partido Político Revolucionario Institucional y sus precandidatos siguientes: Carmen Georgina Castillo Pérez, Rafael Martínez Sánchez, Amada Zavala, Célica Elizabeth González, Marco Antonio Sánchez Ordaz, Arcadio Hernández Rodríguez, Raimundo Rangel Méndez, Juan José Sánchez, José Ignacio Romero Pozos, María del Guadalupe del Ángel Guzmán, José Daniel Jasso Montes, Óscar Joel Monroy Zavala, Luis Raimundo Ramírez Meléndez, J. Timoteo Amaro Ramírez e Irán Federico Ochoa Pulido, por inconsistencias detectadas en el gasto ejercido en el periodo de precampañas correspondiente al proceso electoral 2011-2012. Para el desahogo de este punto solicito nuevamente el apoyo del consejero Martín Fernando Faz Mora. Adelante, consejero, por favor. Bien. Al igual que en el punto anterior, haré un pequeño resumen para después pasar a los resolutivos, solicitando desde luego la dispensa de la resolución entera que fue puesta a disposición desde temprana hora el día de hoy, si no hubiese ningún inconveniente. Bien, en este caso el proyecto de resolución que se pone a consideración de este pleno y que ya ha sido leído por la presidenta, refiere a que, bueno, ya el 26 de marzo de este año fue aprobado el inicio oficioso del procedimiento sancionador en contra del partido y en contra también de una serie de precandidatos, en este caso correspondientes a 11 distintos municipios, y son 15 precandidatos porque hay algunos de ellos que son 2 en Matlapa, 2 en Tampamolón, 2 en Villa de Reyes, de tal forma que en total, además del partido político, son 15 precandidatos de 11 distintos municipios. Y las conductas infractoras que fueron detectadas en el dictamen, que repito, fue realizado en su momento por la unidad de fiscalización, pero no se aplicaron las sanciones correspondientes. Fundamentalmente son 2 las conductas infractoras. La primera se refiere al hecho de que no se presentaron los contratos debidamente requisitados de las aportaciones de uso de bienes inmuebles o muebles que fueron otorgados en comodato a los precandidatos, ¿no? Entonces, no se presentaron estos contratos debidamente requisitados, lo cual constituye una infracción a distintos artículos de la ley que ya veremos al momento de leer la resolución. Y la segunda infracción refiere fundamentalmente al hecho de que no presentaron su informe financiero de precampañas, incluyéndose algunos que, aunque no resultaron finalmente electos en los procesos internos, pues tenían obligación de haber presentado su informe de precampañas. Entonces esa es la segunda conducta infractora que se está en este caso castigando. Les recuerdo de nuevo que se trata de la sanción a una conducta irregular que fue
debidamente señalada en los dictámenes correspondientes. Respecto a la individualización de las sanciones, pues ocurre un poco lo mismo del anterior. Se considera leve por el hecho de que no hay daño al erario público, porque las precampañas se realizaron con aportaciones de carácter privado. Lo que ocurrió pues fue que no se presentaron ni estos contratos ni los informes financieros, pero dado que no hay daño al erario público y que igualmente solicitamos al secretario ejecutivo antecedentes respecto de si algunos de estos precandidatos y precandidatas habrían reincidido, también nos dijo que no existían elementos de reincidencia. Entonces, al no haber daño al erario público ni reincidencia, la conducta en los términos del artículo 296 de la Ley Electoral del 2011 fue calificada también como leve. Sin embargo, lo anterior no elude la responsabilidad a cargo del Partido Político Revolucionario Institucional y de sus precandidatos respecto del cumplimiento de sus obligaciones, ya que la comisión de las conductas infractoras que se han analizado imposibilitaron a la Comisión Permanente de Fiscalización el conocimiento pleno del origen de los recursos que por vía de financiamiento privado recibió el Instituto Político en el periodo de precampañas del proceso electoral 2011-2012. Es por ello que la Comisión de Fiscalización pone a su consideración el siguiente resolutivo respecto de la aplicación de las sanciones, el cual me permito leer de manera íntegra. Pues solamente señalar al caso que la ley establece que tenemos un periodo hasta por 3 años para presentar los procesos sancionadores, considerando que estamos todavía dentro de ese plazo, es que lo estamos haciendo. Y la resolución en términos concretos, específicos y literales es la siguiente. El primer resolutivo: se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del Partido Político Revolucionario Institucional respecto del periodo de precampañas del proceso electoral 2011-2012, por lo que hace al incumplimiento de las obligaciones identificadas con los incisos A y B en términos de lo señalado en los considerandos 5 y 8 de la presente resolución, que son estas dos conductas infractoras que ya señalé. Segundo, en consecuencia se impone al Partido Político Revolucionario Institucional respecto del periodo de precampaña del proceso electoral 2011-2012 sanción consistente en amonestación pública desprendida del incumplimiento de la obligación contenida en artículos 4.2 y 4.6 del reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, obligación identificada en el inciso A del punto 5 de la presente resolución, en virtud de que el Instituto Político omitió presentar los contratos debidamente requisitados de las aportaciones de uso de los bienes muebles o inmuebles otorgados en comodato que reciban en especie los precandidatos. Lo anterior en términos del artículo 285, fracción primera de la Ley Electoral del Estado del 2011. Tercer resolutivo: en consecuencia se impone a las y a los ciudadanos Carmen Georgina Castillo Pérez, precandidata a la presidencia municipal del Naranjo; Rafael Martínez Sánchez, precandidato a la presidencia municipal de Río Verde; Amada Zavala, precandidata a la presidencia municipal de Zaragoza; Célica Elizabeth González, precandidata a la presidencia municipal de Matlapa; Marco Antonio Sánchez Ordaz, precandidato a la presidencia municipal de Matlapa; Arcadio Hernández Rodríguez, precandidato a la presidencia municipal de Mezquitic de Carmona; Raimundo Rangel Méndez, precandidato a la presidencia municipal de Mezquitic de Carmona; Juan José Sánchez, precandidato a la presidencia municipal de Tampacán; José Ignacio Romero Pozos, precandidato a la presidencia municipal de Tampamolón Corona; María Guadalupe del Ángel Guzmán, precandidata a la presidencia municipal de Tampamolón Corona; José Daniel Jasso Montes, precandidato a la presidencia municipal de Villa de Arriaga; Óscar Joel Monroy Zavala, precandidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes; Luis Raimundo Ramírez Meléndez, precandidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes; J. Timoteo Amaro Ramírez, precandidato a la presidencia municipal de Villa Hidalgo; Irán Federico Ochoa Pulido, precandidato a la presidencia municipal de Gilitla, en su carácter de precandidatas o precandidatos por el Partido Político Revolucionario Institucional en el periodo de precampañas del proceso electoral 2011-2012, sanción consistente en amonestación pública,
desprendida del incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 209, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado de 2011, obligación identificada en el inciso B del punto 5 de la presente resolución, en virtud de que fueron omisos en presentar, aún sin haber obtenido la postulación a la candidatura, su informe financiero de precampañas. Lo anterior en términos del artículo 285, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de 2011. El cuarto resolutivo: publíquese la amonestación pública correspondiente a cada uno de los incisos del punto 5 de la presente resolución en el periódico oficial del Estado y en cuando menos uno de los diarios de mayor circulación en la entidad para los efectos legales conducentes. Cuarto, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por los artículos 428 de la Ley Electoral del Estado de 2014.